Exploremos. Hoy, ¿cómo es Dios? Tiene algo de especial pertenecer a una familia unida. Una familia en la que todos se cuidan, una familia amorosa. Y yo sé que no todas las familias son así, al menos no todo el tiempo, pero hay una familia a la que podemos pertenecer, que siempre está allí para nosotros. Vimos que, de hecho, fuimos adoptados y que nacimos en esta familia espiritual. Dios dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La Biblia utiliza vocabulario de familia para ilustrar la relación que Dios quiere tener con nosotros. Padre, hijo, esposo, esposa, hermano, hermana y otros. Dios dice que cuando aceptamos a Jesús, nos unimos a toda la familia en el cielo y en la tierra. La cabeza de esta familia es Dios. Uno de sus nombres es Padre. Jesús nos invita a dirigirnos a nuestro Dios cuando le hablamos como Padre nuestro que estás en el cielo. Tan especial es este nombre que Jesús nos dijo que nunca llamáramos a nadie en la tierra Padre nuestro en sentido espiritual. Dios es amor. Por eso es nuestro amigo. Y la relación empieza ahora. Exploremos lo que Dios nos reveló sobre nuestro Padre Celestial. Por favor, acompáñennos. Lyle, ¿qué fue lo que nos reveló Dios sobre sí mismo? Creo que lo más importante al hablar de la naturaleza de Dios es empezar con la simple declaración que hace Juan en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Simplemente dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La primera cosa sobre la naturaleza de Dios es que Dios es amor. También vemos que hay un solo Dios, monoteísmo. Por ejemplo, en el Éxodo capítulo 20, cuando leemos los versículos 2 y 3, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vemos aquí que existe un Dios, no son muchos dioses, es uno. Aquí tenemos esa palabra, esa gran palabra que usamos, monoteísta, Sí, así que es. significa uno. Uno, sí. De hecho, el primer versículo de la Biblia es en el principio creó Dios. Sí. En hebreo la palabra es Elohim y él hace referencia al nombre de Dios. O es un conector y him es el plural. Aquí vemos que en el primer versículo Dios está compartiendo con nosotros que no es solo el Dios único, sino que es tres personas. Hay una pluralidad de dioses dentro de la persona de Dios. Por eso continúa diciendo en otro versículo, hagamos. Exactamente, Jeff. Exactamente. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y de hecho esa afirmación no solo se dice en el Génesis 1:26, también en el Génesis 3:22, Génesis 11:7. Aquí mismo, en el comienzo de las Escrituras, están estos interesantes textos que indican la pluralidad de Dios. Es una palabra difícil, ¿no? Sí. Desde el comienzo se sugiere que Dios no solo es, como decirlo, una persona singular, sino que se manifiesta en más de una persona. En otras Exacto. palabras, hay una relación en la deidad, hay una fraternidad, hay una comunidad. Dios es su propia comunidad, se lo ve allí, en el Génesis 1, versículo 26. De hecho, me parece bello el texto del Génesis 1, 26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios comparte esa relación, esa necesidad de relación en el corazón del hombre, por eso necesitamos ser amados. Tenemos la capacidad de dar amor y de recibir amor. Es de Dios, es un regalo en el jardín del Edén. Vemos a Dios compartiendo ese atributo con sus criaturas, con Adán y Eva y con nosotros también. Me gustaría que me ayudaran con algo que dice aquí. Estoy en el Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo
¿Cómo entendemos este versículo? Porque dice Jehová uno es. Parece contradecir lo que leímos en el Génesis, ¿verdad? En serio, parece contradictorio. ¿Qué dirían a ello? La Biblia habla de nosotros como seres humanos y hablamos hace un momento que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra, plural, imagen. Estamos hechos a imagen de Dios. Y al final de Génesis capítulo 2, la Biblia dice esto. En el versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, es plural, una sola carne. Eso es singular. La relación de matrimonio, tal como es instituida por Dios, es una ilustración, un tenue reflejo de alguna manera de la naturaleza de Dios. De acuerdo, entonces dices que al igual que dos personas en un matrimonio se convierten en uno, la deidad es una en ese sentido, ¿es lo que quieres decir? Sí, y como resultado de las dificultades que tenemos aquí en la Tierra en el momento, no todos los matrimonios son tan perfectos como ese. Pero el concepto es que son uno en mente, en pensamiento, en acción, en todo lo que hacen. Están perfectamente unidos como uno, aunque son dos individuos. De hecho, es muy interesante ver la palabra en hebreo. En el Deuteronomio y en el Génesis usan la misma, echada, que significa uno entre otros. Allí mismo vemos que cuando Dios dice que hay un Dios, es uno entre otros. Es la misma palabra que Lael usó y que vemos en el Génesis 2:24. Sí. Pero dos se convierten en uno entre otros. Es hermoso. No es solo uno, porque Moisés podría haber usado la palabra Yashid, por ejemplo, que es uno solo. Cuando declaró eso en el Deuteronomio 6:24, pero usó Echad, que significa uno entre otros. Vemos la Trinidad en ese texto. Hay algo interesante en esa idea. Hay varias partes en la Biblia en las que los tres miembros de la deidad se mencionan juntos. Podemos ver ejemplos como la concepción de Jesús. Pensemos en cuando fue bautizado. El Padre habló desde los cielos y el Espíritu Santo descendió como paloma, y el Hijo subió del agua. Pensemos en la gran comisión cuando Jesús dijo que fueran a bautizar a las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otras partes también. Vamos a volver a eso porque es un buen punto. Kyle, quiero preguntarte, la palabra Trinidad, ¿cuántas veces aparece en la Biblia? Jeff, esa palabra no aparece en la Biblia. No está en la Biblia. Ahora no estamos está. en problemas. Sí. Sí. Mira, ¿Cómo defendemos creer en algo que, de hecho, no está en la Biblia? bueno, si bien la palabra en sí no se encuentra en la Sí. Biblia, Jeff, claramente la autorrevelación de Dios, la revelación ante nosotros como seres humanos, es en el contexto de tres personas. Y vimos una serie de textos distintos y fascinantes que claramente la señalan. Y quiero volver a lo que dijiste. Hay una contradicción, creo que hay un hermoso balance. A comienzos del Génesis 1 leímos hagamos al hombre a nuestra imagen, claros indicadores de la, a ver si me sale ahora, pluralidad de Dios. Sin embargo, hay un equilibrio en Deuteronomio 6:4. Dice que Jehová uno es un panorama equilibrado. Dios está lenta y cuidadosamente desplegando su naturaleza y su carácter a su pueblo. Así que si bien la palabra no se menciona, creo que las escrituras clara y rotundamente indican que la persona de Dios son tres personas que representan a esa deidad. Lyle, ¿por qué es importante que entendamos a la deidad en el sentido de los tres miembros de la deidad? ¿Por qué es importante para nosotros? Seguro que hay muchas razones distintas por las que es importante, pero para mí todo se remonta a lo que teníamos al principio, en donde Dios es amor. Y el amor es algo que no existe solo. Me parece un punto muy interesante. Piénsenlo. Digo, todos reconocen que Dios es amor, es cierto. Y Claro. El amor es incompleto, no existe verdaderamente si hay un solo ser. Sí. Y Dios no puede ser un Dios de amor
si es singular. Porque mucho, mucho, mucho antes de que hubiera un ser humano, ¿cómo podría Dios haber manifestado ese amor? O cualquier ser. Por eso es en el contexto de esa comunión de la Trinidad en el que se compartió el amor. Saben, caballeros, estuvimos usando la palabra amor con absoluta corrección. Lo fascinante, Lyle, es que el primer texto que citaste fue el de la primera de Juan 4:8. En el texto griego original, la palabra griega es agape. Seguro que ustedes ya la conocen. Y los escritores del Nuevo Testamento lucharon con esta noción de amor porque si el amor humano no puede existir por sí mismo, ¿cuánto más no podrá el amor de Dios existir por sí mismo? Porque el amor de Dios no es amor humano. Para el amor humano usamos palabras griegas como filia, amistad o eros, que es el amor erótico entre esposo y esposa. Pero los escritores de la Biblia usan la palabra agape. Significa incondicionalidad, autosacrificio. ¿Entienden? Y pensaba que si se aplicaba al amor humano, ¿cuánto más se aplica al amor de Dios, que es autoabandono? El amor de Dios tiene que existir, como tú dijiste, Jean Noel, en el contexto de la comunidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es maravilloso el pensar que esta profundidad de amor existe dentro de la deidad. Es lo que estaba diciendo. Sí. Es lo que Dios le dará al hombre como don. Fuimos creados a imagen de Dios. Esa necesidad de relación y de amor para compartirla con otros. Somos especiales a través de ese texto. Dios se compartirá Él mismo con nosotros. Sí, es un muy buen punto. Lyle, estabas mencionando algunas citas de la reunión de estos tres miembros. Absolutamente. Vayamos ahora a Mateo capítulo 28. Este es uno de mis favoritos. Mateo 28, versículo 18. La Biblia dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí vemos a Jesús acercándose a sus discípulos. Les está encargando que salgan al mundo y que compartan su mensaje con el mundo. Y una parte de compartir ese mensaje con el mundo es compartir la realidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Yo supongo que el hecho de que estén puestos todos juntos en la misma oración sugiere igualdad. Igualdad. Definitivamente. No menciona a un ser humano saliendo en nombre de San Juan o en nombre de San Mateo. No. Dice el Padre, nada. el Hijo y el Espíritu Santo. Eso parece indicar que los tres son iguales. ¿Sí? Sí, de hecho, hay algo muy interesante de ver en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Cada uno exalta y honra al otro, ¿no? Sí. Es hermoso, y el Espíritu Santo honra y exalta a Cristo. Cristo honra y exalta al Padre. Lo vemos en Juan 10, y el Padre exalta y honra a los dos. Son uno. Sí. Me fascinó descubrir, Jeff, que más de 15 veces, por lo menos según mi cuenta, Pablo habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Puede decir Dios de nuestros padres, el Hijo, el Señor Jesucristo, y por su Espíritu. Así que una y otra vez, en las epístolas de Pablo en particular, están el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y como dijiste, Jeff, en igualdad. Y lo especial sobre esto es que los tres están involucrados en el plan de salvación. Los tres están activamente involucrados en la redención de la humanidad. Y eso es emocionante. No es uno, no es el otro. Los tres están involucrados. Es algo especial. Tenemos esta función específica en el plan de la salvación. Así es, así es. Y piensa en una cosa. Tenemos que admitir que esto es un misterio. Porque aquí estamos los cuatro tratando de dilucidar algo que es incomprensible. ¿Saben? Sin embargo, es algo hermoso lo que dijiste, Jean Noel.
Es un misterio, es un misterio. De hecho, ¿Dices que nunca vamos a entender por completo a la deidad? ¿Eso dices? No, no digo eso, Jeff, porque las escrituras nos revelan a la deidad. Pero ¿cómo la entendemos desde un punto de vista humano? ¿Saben? Porque podría decir, miren, es como una manzana que tiene piel y que tiene semilla y que tiene el corazón. ¿Cuál no es la manzana? Todo es la manzana, ¿no es cierto? Podría decir que es como tres hombres dueños de una empresa. Está el director administrativo, el gerente de negocios y el gerente de ventas. Socios igualitarios, dueños igualitarios, igual autoridad, pero tienen distintas funciones dentro de esa compañía. Estas son algunas de las ideas humanas que tratamos de usar para conceptualizar. es un Dios grande. Es un Dios muy grande, sí. De hecho, Pablo dice en la primera Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Estamos ante un misterio. Lo que a mí me entusiasma de la Biblia es que Dios al menos nos da suficiente información para que tengamos una imagen Bien. de lo que está pasando. No No tenemos... tenemos todos los detalles, No. pero algunos nos son revelados. Algo se nos revela. Y quizá no deberíamos ir más allá de lo que se nos revela. Absolutamente. Lo que se nos revela está lo suficientemente claro para que lo entendamos. Creo que los ejemplos que estabas usando, como la manzana de la que hablaste, todo es la manzana, como dijiste, y no sugerimos que haya un mini Dios. No, absolutamente no. La deidad consiste en estos tres miembros. ¿Tenías otro texto? Te daré un ejemplo que suelo darle a la gente cuando quiero explicarlo. Y no es lo mejor, pero al menos les da una idea. El agua existe en tres formas. El H2O, las partículas de agua, existen en forma sólida, hielo, agua líquida que bebemos y vapor. Trato de decirlo así para hacer entender que Dios es tres personas en una. Existe en la forma de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Es un ejemplo breve. Muy Otro bien. buen ejemplo. Sí, mejor que el mío, Jan Noel. Te lo voy a quitar. La dificultad cuando intentamos describir o hablar sobre la Trinidad o sobre la deidad. La dificultad es que no tenemos nada en esta tierra sobre la que podamos decir es así. Sí, es cierto. Sí. Y podemos recurrir a ejemplos, como estuvimos haciendo, y nos sirven hasta cierto punto, pero no del todo. Como es Dios, todos los ejemplos humanos son imperfectos. Sí. Entonces, repasemos un poco. No creo que nadie tenga ninguna dificultad en entender que Dios es el Padre Dios. Claro. ¿Qué hay de, Kyle, del hecho de que Jesús sea el segundo miembro de la deidad? ¿Qué pruebas bíblicas tenemos de que Él era Dios en realidad? Sí. El segundo miembro de la deidad. Y no solo un ser creado o un Dios menor como algunos creen que es. ¿Qué versículos puedes sugerir? Sabes, Jeff, a menudo recurrimos al Nuevo Testamento y a su amplia evidencia. Sin duda lo hablaremos en unos momentos. Pero solo quiero mencionar 3 textos del Antiguo Testamento que demostrarán la divinidad de Jesús en el Antiguo Testamento. En Isaías 57, versículo 15, habla de Dios como de alguien alto y sublime. Después en Isaías 6, versículo 1, habla de nuevo de Dios sentado en un trono alto y sublime. Y es interesante que esta noción de que Dios es alto y sublime, que luego se aplique a Jesús. En Isaías 52:13 dice que será exaltado y puesto en lo alto, refiriéndose a su muerte en la cruz. Así que ahí tenemos 2 claros indicios de que Dios es alto y sublime. Esos términos en el Antiguo Testamento se usan en referencia a Jesucristo. Así que aquí tenemos pruebas del Antiguo Testamento que indican con claridad, proféticamente, que Jesús efectivamente es el Hijo de Dios. Si vamos al Nuevo Testamento, uno de mis textos favoritos es Marcos 2, versículo 9. Y voy a leérselos. Dice, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esta, por supuesto, es una prerrogativa divina. Esto es algo que solo Dios puede hacer.
Sin embargo, Jesús dice que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Así que este es un ejemplo, Jeff. Bien, yo estaba pensando en algo, Kyle, mientras decías eso. Quizá nosotros no aceptemos el hecho de que esa sea una marca de divinidad, pero los judíos sin duda lo entendían, Así ¿no? es. Porque querían lapidarlo, de hecho. Exacto, sí. Para ellos Y era además- muy claro lo que estaba diciendo. No era- Eso es correcto. No era lo único por lo que querían lapidarlo. En Juan capítulo 8 leemos que Jesús dice Él es Ujú. el uno autoexistente. Sí. Ahora, uno tal vez podría malinterpretar de qué hablaba Jesús, salvo porque los judíos no lo malinterpretaron. En ese caso en particular tomaron piedras para arrojárselas porque se paró delante de ellos y adujo ser el gran Dios autoexistente. ¿Sabes, Lyle? Ya sabemos que 2000 años nos separan del judaísmo y del mundo antiguo, pero les diré algo. Mis hijos están estudiando el Evangelio de Juan este fin de semana. Les encanta el Evangelio de Juan. Están viendo un DVD. Y ¿sabes algo? Lo recordé cuando te referiste a ese texto en el que Jesús dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así Qué es. sensación ver a esos judíos tomar las piedras. Vi a mi hija haciendo... no entendía qué pasaba. Pero para ellos era una blasfemia. Sí, claramente lo entendieron. Ya, Noel, ¿qué hay del Espíritu Santo? Bueno, ¿El Espíritu Santo es una persona o solo una influencia? Creo que es una persona. Cuando estudio la Biblia, yo anoto el texto, el Espíritu Santo no se lo permitió, puede dar permiso. Hechos 16, versículos 7 y 8, en la primera Corintios 12, 11, quiere el Espíritu Santo intercede. Pablo dice que intercede por nosotros. Estas son las cualidades de un ser. Está en Romanos 8, 26, 27. Y no contristéis al Espíritu Santo, dice Pablo en Efesios. Entonces, tiene sentimientos, ¿no es cierto? Tiene influencias. Juan 16, 8. Convencerá al mundo del pecado. Juan 16, 8 de nuevo. Estos son todos elementos o atributos de un ser. Él da instrucciones. Nehemías 9:20, 1 Timoteo 4:1, Lucas 12:12. Después el Espíritu Santo dice en Romanos capítulo 5:5 que tiene la capacidad de amar. Acabamos de hablar de Dios. Dios es amor. Estos son todos los elementos que yo veo. Entonces sugieres, o la Biblia sugiere, que una influencia no tendría mente, no tendría voluntad, no tendría amor, no podría dar instrucciones. Exacto, no es un fantasma, no es un espíritu ni un poder. No. Sí, es Dios con ese poder, pero no es al revés. Si fuera solo una influencia como la electricidad o algo parecido, no se referirían a él como a una persona. El pasaje de la Biblia que recuerdo está en Juan capítulo 16, versículo 13 y 14. Parecería que Juan quisiera clarificar esto para que nadie pudiera equivocarse nunca. Lo escribe en el lenguaje más claro que uno puede imaginar. Dice, Él os guiará. Y no nos referimos a la electricidad Como Él. como Ajá. Él. No hablará por su propia cuenta. Pongan atención cuántas veces dice Él. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que Él oyere, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque Él tomará de lo que es mío y os lo hará saber. Habla de Él como persona unas 9 veces. En estos 2 breves versículos, Juan lo deja claro. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu Santo en este plan de salvación? Kyle, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Jeff, una cosa antes de intentar responder eso. Lyle, si miras el original, la palabra griega para espíritu es neuta. No es masculina ni femenina, pero Juan deliberadamente usó el masculino para decir él. El Espíritu Santo es una persona. Jeff, la tarea del Espíritu Santo es su ministerio. Su ministerio es convencernos. Sí. Su ministerio es exaltar a Jesús
para que veamos nuestra extrema necesidad de Él y de este gran amor ágape que Jesús nos ofrece. Sí. Su rol en Sí. realidad es convencernos, atraernos, conquistarnos. Y te digo, Jeff, el Espíritu Santo nos ama tan intensamente que no se rinde. ¿Entiendes? Él continuará hablándonos y empujándonos. Sí. Y él está desesperado por salvarnos. Qué gran pensamiento. Podríamos hablar de la deidad. Es maravilloso pensar que nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos la influencia de la deidad con nosotros día a día. Sí. Sí. Hasta ahora vimos que hay un Dios, lo vimos claramente, la Biblia nos enseña que hay un Dios, pero ese Dios se manifiesta en tres personas. Ujú. En Dios el Padre, en Dios el Hijo y en Dios el Espíritu Santo. Y la Biblia enseña claramente que todos son divinos. Y lo confirmamos, ¿no? Así es. Porque todos tienen los mismos atributos. Quiero leer un versículo de la primera de Juan, capítulo 3, porque pensar en la tarea de la deidad no es solo un ejercicio académico. La tarea del Espíritu Santo y la tarea del Padre y del Hijo están involucradas en mi salvación, en su salvación y en la salvación de todos. Escuchen esta maravilla. Amados, ahora somos hijos de Dios. Solo piénsenlo. Somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados en la familia de Dios, y Dios quiere que seamos parte de su familia. ¡Qué privilegio que es pensar que el Dios del universo quiere que yo y que ustedes y que todos seamos parte de su familia! La mejor noticia de todas es que los invita a unirse, y la única manera en que podemos unirnos es simplemente aceptando esa invitación. Quiero pedirles a todos hoy, estén donde estén, sean cuales fueren las circunstancias en las que estén, yo quiero pedirles a todos hoy que acepten a Jesús como su Salvador personal, y que acepten a Dios el Padre como su Padre celestial, y que acepten la tarea del Espíritu Santo mientras convence y convierte su corazón y los guía paso a paso a Jesús. Acompáñenme a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo hoy por el maravilloso debate que tuvimos hoy sobre la deidad. Gracias, Señor, por el Padre, el que es nuestro Padre celestial, al que podemos dirigir nuestras oraciones. Gracias por la tarea del segundo miembro de la deidad, Jesús, que bajó a la tierra, se convirtió en hombre y murió por nosotros para darnos la maravillosa esperanza de la salvación. Y gracias por la tarea del Espíritu Santo que continúa convocándonos, que continúa guiándonos, que continúa haciéndonos remorder la conciencia cuando no hacemos lo correcto, para que no nos perdamos, porque uno de los mayores descubrimientos que haremos hoy sobre Dios es que Dios está de nuestro lado y que nos ama. Te ruego, Señor, que nos unas a todos y nos ayudes a nunca olvidar que somos parte de tu familia. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Amén.